Bueno, en la clase de hoy primero vamos a empezar recordando un poco el tema de dos rendijas. Lo que tenemos acá es un poco ver todos los efectos juntos. Es para dos rendijas. Si tuviéramos simplemente dos fuentes interfiriendo sin el efecto de los bordes de las rendijas, lo que veríamos es un patrón de interferencia donde se suceden, para un gráfico de la intensidad en función de θ, una sucesión de máximos y mínimos, y todos los máximos con el mismo valor de intensidad. ¿Cómo podemos obtenerlo? Bueno, con la forma más clara, o sea, eliminar completamente la difracción es no tener bordes. Eso implicaría, por ejemplo, hacer incidir luz en una película delgada, transparente. La otra opción, y hacer interferir los haces luminosos que se reflejan en las dos superficies de separación de la película con otros dos medios. La otra opción podría ser hacer muy finita la rendija, muy pequeña, de modo que el patrón de difracción, el lóbulo central, se estire mucho y entonces no veamos tanto los efectos de difracción y podamos ver al menos en una amplia región cerca del centro, cerca del eje del sistema óptico, un patrón de interferencia como el que estamos mostrando, que sería el violeta. Ahora, como acá lo que decimos es que tenemos dos rendijas, entonces no voy a ver este patrón de interferencia puro. Por ser rendijas, voy a tener que tener superpuesto un patrón de difracción relacionado con la interacción de la luz con los bordes de las rendijas. Si las rendijas tienen una anchoa, entonces yo voy a ver un lóbulo central cuya posición de los mínimos a los extremos está determinado justamente por el ancho A de la rendija. Y luego, bueno, van a aparecer otros máximos de orden 1, 2, 3, que van a ir disminuyendo su intensidad. Entonces, lo azul está representando a una parte de ese patrón de difracción. Cuando yo tengo los dos efectos, los máximos de interferencia son acotados o disminuidos en intensidad debido a la presencia de la difracción, con lo cual lo que yo veo es que el patrón de difracción modula la interferencia, reduciendo la altura de los máximos de interferencia. Los máximos de interferencia aparecen en las mismas posiciones donde aparecían cuando solamente tenía interferencia pura, pero con intensidades menores, porque la envolvente de difracción los reduce. Los va reduciendo de tal manera que alguno de los máximos de interferencia, en particular acá el que corresponde al orden 3 o el orden -3, recuerden que el patrón es simétrico, coincide con el primer mínimo de difracción y no lo vemos. Entonces, si queremos ver el ancho y la distancia, tenemos que ver cómo se relacionan este patrón rojo con el ancho y la distancia de las rendijas. Entonces, los mínimos de difracción aparecen en A seno de θ igual a un número entero de longitudes de onda. En particular, el primer mínimo de difracción corresponde a m' igual a 1. Entonces, este punto de acá, cuando θ vale 30, aparece el primer mínimo de difracción que corresponde a m igual a 1. De ahí puedo tener una expresión. Y los máximos de interferencia aparecen en d seno de θ igual a m lambda, que empiezan a contar desde 0, entonces tengo este sería el principal, el 1, el orden 2, 3, 4. Y veo que el orden 3, que corresponde a 30 grados, lo puedo medir acá. Por más de que esté anulado por difracción, sé que el orden 3 correspondería a 30 grados. Entonces m igual a 3 corresponde también a 30 grados. Haciendo esas relaciones digo, bueno, cuando pongo m igual a 3, tengo que poner θ igual a 30, de ahí puedo sacar la distancia entre rendijas, y cuando pongo m igual a 1, tengo que poner θ igual a 30, y de ahí puedo sacar el ancho de las rendijas. Me puedo preguntar, también es muy común, que me pregunten cuántos máximos de interferencia tengo dentro del lóbulo central de difracción. Entonces, si yo hago este dibujo, los voy a poder contar. 1, 2, 3, 4, 5. La otra opción es decir, bueno, si yo anulo el orden 3, y dada la simetría del problema, anulo el orden 3 y el -3. O sea que todos los órdenes entre -3 y 3, sin incluir el -3 y el 3, están dentro del lóbulo central.
O sea que entra el orden menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Total voy a tener 5 máximos de interferencia incluidos en el lóbulo central de difracción. Bueno, si vemos un problema, acá tenemos un problema donde hay dos rendijas, ahora nos están dando el ancho, 0,04 milímetros, y la distancia de 0,25 milímetros, iluminadas con una longitud de onda de 632 nanómetros, eso es el rojo, para que producen una figura conjunta de difracción más interferencia sobre una pantalla que la asumiremos alejada. Primero tendríamos que preguntarnos acá si se puede dar un patrón de difracción. Entonces tenemos que comparar el ancho de la rendija con la longitud de onda y asegurarnos que la longitud de onda es más pequeña, pero 2, 3 órdenes de magnitud menor como máximo. O sea, que no puede, que tiene que ser del orden o menor a el ancho de la rendija. El ancho de la rendija sería 0,04 milímetros, eso nos da del orden de 4 por 10 a la menos 5 metros, mientras que lambda es 6,32 por 10 a la menos 7. Así que uno da menos 5, al 10 a la menos 5, el otro 10 a la menos 7, son dos órdenes de magnitud menor, es bastante aceptable como que vamos a observar la interferencia de esta luz con los bordes de la rendija. Nos preguntan en que encontremos el número de máximos de interferencia dentro del máximo central de difracción. Para eso nosotros lo que evaluamos es que el módulo cuál es la coincidencia entre un mínimo de difracción y un máximo de interferencia, o sea, porque eso nos va a acotar la región dentro del máximo central. Entonces yo puedo decir, bueno, el seno de tita, que es el lugar donde van a coincidir mínimo de interferencia y máximo de difracción, tiene que cumplir la condición m lambda sobre d, que sale de buscar a los máximos de interferencia, o m' lambda sobre a, que sale de buscar los mínimos de difracción. Ahora podemos simplificar las lambdas y recordar que estamos viendo lo que está dentro del lóbulo central. Eso quiere decir que tengo que contar hasta el primer mínimo de difracción. O sea que m' puede ser o más o menos 1. Entonces, poniendo 1 acá, y simplificando las lambdas, me quedaría que m es igual a d sobre a. Bien. Entonces, como d sobre a me da en realidad un número que no es entero, yo lo que tengo que asumir es el entero más cercano. En este caso el entero más cercano es 6. Entonces hago d sobre a y no hago m igual a 625 porque m es un número entero. M es igual a 6. Eso quiere decir que el orden 6 y menos 6 son anulados por difracción y marcan la región de los valores de m en que van a quedar dentro del máximo central. Es decir, que van a entrar el más y menos 5, el más y menos 4, más y menos 3, el más y menos 2, el más menos 1 y el 0. Si cuentan, eso les va a terminar dando, si entran 1, 2, 3, 4 y 5, el 6 ya se anula, y después hacemos 2 veces 5, porque tenemos que contar el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y sumarle el orden 0, que es el centro. Entonces tengo 11 máximos centrales, 11 máximos de interferencia dentro del máximo central de difracción. Después nos piden que hagamos un gráfico esquemático de la intensidad versus posición angular del patrón de interferencia y difracción, indicando la posición de los mínimos de difracción y de los máximos de interferencia. Eso lo que nos están pidiendo es que hagamos este gráfico. En realidad, lo que vamos a hacer normalmente es hacer primero la envolvente de difracción, como para tener una estimación de dónde se van a cero los máximos de dónde están los mínimos de difracción, donde la difracción se va a cero, que si bien está coincidiendo en las posiciones de los lambdas, acá tenemos
pequeño inconveniente que se traslucieron los números, esto de acá abajo no lo miren. Entonces, esto de menos lambda sobre A, lambda sobre A. Bien. Esto estaría acá. Y esto estaría acá. Entonces, donde aparecen estos lambda sobre A, 2 lambda sobre A, múltiplos de lambda sobre A, son las posiciones de los mínimos de difracción. Aquí estaríamos graficando en función del seno de tita. A ver, me queda la palabra. Es difícil de escribir con esta cosa. Pongan buena gana y supongan que me salió la tita. Bien, después, dentro de ese lóbulo que está punteado, que en realidad no es la intensidad que teníamos que graficar, sino es como para modular, eso es lo que modula el patrón de interferencia, yo tengo que ir ubicando dónde están los máximos de interferencia. Entonces, tengo el máximo central, que llega hasta donde regula la difracción, el máximo que corresponde a m igual a 1, m igual 2, m igual 3, m igual 4, entonces estaría graficando seno de tita es igual a 1 lambda sobre d, 2 lambda sobre d, estoy usando la ecuación que sería d seno de tita igual a m lambda, dándoles valores a m, y voy así encontrando todas las posiciones de los máximos de interferencia. Una vez que encontramos las posiciones de los máximos de interferencia, tenemos que dibujar los máximos haciéndolos llegar hasta donde está dibujado el patrón de difracción. Entonces el patrón que me están pidiendo a mí es lo que estaría graficado en marrón. Específicamente la línea marrón oscura. Bien. Está pintada por dentro para que se vea mejor, pero ustedes en el parcial tendrían que graficar la línea marrón oscura, y obviamente teniendo los datos numéricos tendríamos que saber cuánto vale lambda sobre D, cuánto vale lambda sobre A. O sea, estos tendrían que ser números ubicados, y obviamente como D es mayor que A, me van a quedar la distancia L lambda sobre D tiene que ser menor que la distancia lambda sobre A. Y ahora me preguntan cuántas franjas brillantes se observan dentro del máximo central si D es igual a 4A. Entonces, si hacen nuevamente el cociente de D sobre A, eso me da 4. Eso quiere decir que el orden 4 y menos 4 son los que no se observan, porque los anula la difracción. Son los que estarían ubicados en esta posición. Entonces tengo que contar ahora que tendría que buscar el 3, el 2, el 1, el menos 3, el menos 2, el menos 1 y el 0. Eso me daría en total 7. O sea, 3, 3 más el central. Observen una cosa, este patrón realmente se corresponde con lo que calculamos antes, porque tenemos, fíjense, 11 máximos de interferencia dentro del patrón del lóbulo central de difracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. El 11º y el primero son estos bien pequeñitos que están casi cerca de donde aparece el mínimo de difracción. Bueno, ahora tenemos que hablar de resolución. Yo en la clase anterior les comenté que los instrumentos ópticos tenían un límite de resolución que estaba relacionado con el tamaño de las rendijas que atraviesa la luz. Es decir, nosotros, un microscopio o cualquier instrumento queda limitado en su resolución por el más allá de la cantidad de lentes que pongamos, por el tamaño de las rendijas que atraviesa la luz. Entonces, la capacidad de un instrumento óptico para distinguir entre esos dos objetos, o sea, dos objetos ubicados, que podrían ser, por ejemplo, estamos mirando con el microscopio una célula y serían dos partes de la célula, separados una dada distancia, que están muy, muy cercanos, está limitada la capacidad, por ejemplo, en este caso de un microscopio, por la difracción, y esto diría, el límite es cuando nosotros observamos a través de las rendijas que tiene el microscopio,
esas rendijas determinan patrones de difracción que se van a superponer. Dependiendo de cómo se haga la superposición de estos patrones, yo voy a poder distinguir los dos puntos o los dos objetos que quiero observar, o los voy a poder terminar viendo como si fueran un único objeto. O sea, no voy a ver con nitidez. Veamos un poco más. En este esquema lo que vemos son dos puntos. La luz proveniente de estos puntos, son dos objetos que queremos ver, atraviesa una rendija, y al atravesar la rendija e interaccionar con la rendija genera los patrones de difracción que tenemos acá. Entonces acá podemos ver que estos dos patrones tienen los máximos, que serían los que más traerían información de los puntos, bastante separados. Ahora, en un segundo vamos a ver otro esquema donde esta situación claramente nos permite distinguir los puntos. Pero si estos máximos se acercan demasiado, voy a terminar viendo como si fuera un único máximo la superposición de los dos patrones, y en ese caso yo no voy a poder distinguir que eso corresponde a dos puntos. El criterio de Rayleigh es justamente eso. Cuando el máximo central de difracción de la imagen de uno de los puntos, por ejemplo este, coincide con el primer mínimo de difracción del patrón dado por el otro punto, en este caso, las imágenes apenas se resuelven. Y acá hablamos de un límite de resolución. O sea, el criterio de Rayleigh es el límite en el cual nosotros apenas podemos resolver dos puntos. Veámoslo un poquito más claro. Acá lo que vemos es, si los dos patrones están separados, acá lo que vemos es, por ejemplo, que el máximo principal de uno de los patrones coincide con el máximo de orden uno del otro, o sea que los dos patrones, los dos máximos principales están suficientemente separados y los puedo resolver. Acá estaríamos viendo dos puntos. Si el máximo principal de uno coincide con el primer mínimo del otro, entonces están un tanto juntos los dos patrones. Cuando sumamos las intensidades y observamos a través de esa rendija, terminaremos viendo algo que uno se da cuenta que no tiene la forma de un único punto, pero que tampoco está bien resuelto como si fueran dos. Entonces ahí tenemos el límite de resolución porque aún podemos darnos cuenta de que son dos puntos. Ahora, si están un poco más cerca, es decir, los máximos de ambos patrones de difracción están más cercanos, o sea, el máximo de uno cae sobre el máximo del otro, aunque no se superponga completamente, está cayendo sobre el máximo del otro, entonces ahí lo voy a ver como si fuera un único punto. Y no voy a poder resolver de que hay dos. Esas condiciones me llevan a establecer condiciones acerca de que relacionen el ancho de la rendija y la separación entre los objetos. Porque justamente pedir que caiga en el primer mínimo, o sea, que la luz proveniente de uno, un máximo, esté en el primer mínimo, es pedir que la separación entre los dos objetos sea tal que subtiendan un ángulo θ que es el θ al cual aparecería el mínimo en uno de los dos patrones de difracción. Entonces lo que pedimos acá es que este θ esté determinando el ángulo entre, como mínimo, sería mirarlo acá en realidad, entre el máximo y el primer mínimo de difracción. Entonces θ mínimo va a ser lambda sobre A, ¿bien? Porque el primer mínimo de difracción respecto del máximo aparece cuando ponemos m igual a 1. Pero claro está que también podríamos tener, que es lo más común, es que tengamos rendijas circulares, no rectangulares como las que usamos en Fraunhofer para hacer nuestras cuentas. Y en ese caso, la cuenta es un poco más compleja, pero lo que sabemos es que es el ángulo mínimo que subtiende es 1,22 la longitud de onda dividido el diámetro de la rendija. En el caso anterior era la longitud de onda dividido el ancho de la rendija, acá es la longitud de onda dividido el diámetro, pero por 1,22. Fíjense que en el caso de Fraunhofer nosotros lo que hicimos es, y de una rendija rectangular, nosotros lo que hicimos es aproximar el seno del ángulo por el ángulo porque asumimos que estos dos puntos son muy pequeños, están muy, muy cercanos,
y entonces podemos pensar que este ángulo es pequeño, entonces aproximamos el seno de teta por el ángulo. Entonces vamos a aplicarlo en el problema 6, y nos piden que supongamos que el ángulo de resolución límite para el ojo humano está limitado por difracción. Aunque el diámetro de la pupila varía de una persona a otra, lo vamos a aproximar en condiciones diurnas a 3 milímetros. O sea, primero sabemos que no todos tenemos el mismo diámetro en la pupila es lo que nos permite regular la intensidad de la luz que entra, y la vamos a estar modelando con un modelo tan sencillo como imaginarla como una rendija. Y una rendija circular de 3 milímetros de diámetro. No todos los humanos tenemos el mismo diámetro de pupila, no todos los humanos tenemos los ojos iguales. Y además, el diámetro de la pupila tiene que ver también con la intensidad de la luz que nos está iluminando los ojos, entonces también por eso aclararlo de condiciones diurnas. Nos piden que en esas condiciones diurnas y para un valor de 3 milímetros, ¿cuál sería el ángulo de resolución límite para el centro de visible? O sea, para 2 puntos amarillos. Si yo grafico 2 puntos amarillos, ¿cuál sería la distancia mínima para la cual yo puedo darme cuenta que son 2 puntos? Me doy cuenta que es amarillo porque es el centro del visible que corresponde al amarillo, que son 550 nanómetros. Bueno, entonces hacemos la cuenta, decimos el ángulo de resolución para una rendija circular es 1,22 de la longitud de onda sobre el diámetro, hacemos la cuenta, y si quieren esto estaría escrito en radianes, así como lo sacamos, pero lo podemos pasar a grados. Recuerden que si nosotros aproximamos el seno del ángulo por el ángulo, tenemos que escribir el ángulo en radianes. No podemos, el seno del ángulo es un número, entonces si nos queda un ángulo igual al número, estamos hablando en radianes. La aproximación es buena para ángulos menores que 10. Bien, de segundo inciso nos piden que determinemos la distancia mínima entre 2 puntos para que una persona pueda resolverlos. Y resolverlos, recuerdan, tener una resolución, verlos con nitidez, que son 2 puntos. Si los puntos están dibujados en una pared a 10 metros del observador. O sea que lo que estamos suponiendo es que a 10 metros nuestros hacemos 2 puntitos con una fibra amarilla y queremos saber cuál es la separación entre ellos para que podamos verlos. 10 metros una pared, 2 puntitos con una fibra amarilla, ¿cuál es la distancia que tiene que tener entre ellos para que podamos verlos? Entonces hacemos un dibujo que nos ayuda, lo azul es la pared, lo que estaríamos, donde llegan estas líneas serían los lugares donde yo tengo los puntos, por eso lo estoy marcando medio de coloradito, son los 2 puntitos que quiero pintar, y de ahí tengo que subtender el ángulo tita, o sea, que era el que tenía para considerar. Y acá estaría mi ojo, tratando de ver, bien, y esto, acá mi ojo funcionaría como si fuera la rendija que teníamos hoy, y los rayos pasarían, y yo determinaría si puedo distinguirlos o no. Entonces lo que tengo que saber es esta distancia. La cuenta que hago es decir que la tangente de la mitad de este ángulo, de tita mínimo sobre 2, es d sobre 2 sobre la distancia a donde tengo dibujados los puntos. Pero como son ángulos pequeños, lo aproximo a tita mínimo sobre 2. En consecuencia, yo puedo simplificar los dos, pasar la L por multiplicando, y me queda que la distancia es L por tita mínimo, y usando los valores que calculamos, yo acá reemplacé la expresión de L, de tita mínimo, nos va a dar que son 2,24 por 10 a la menos 3 metros, o sea, del orden de los milímetros. 2 y pico de milímetros. O sea, buen ojo, digo, en 10 metros ver 2 puntos amarillos a 2 milímetros es un muy buen ojo. La última pregunta es que analicemos si el ojo humano tuviera una pupila rectangular de ancho D, o sea, ahora en vez de tener una pupila circular, la tenemos rectangular, pero con el ancho igual al diámetro que teníamos antes, ¿mejoraría o empeoraría la resolución visual? Lo primero que vemos es que si yo tengo que volver a calcular el tita mínimo, ahora es lambda sobre D. No 1,22 lambda sobre D, o sea que el tita mínimo es más chico. Si yo lo reemplazo, la distancia va a ser menor.
Si la distancia es menor, quiere decir que yo puedo resolver puntos que están más cercanos. O sea, los puedo tener más cerca y aún así seguirlos viendo como 2 puntos. Esto significa que menor de va a mejorar. O sea, una menor distancia entre puntos que yo puedo distinguir con nitidez implica que mejora mi resolución visual. Bueno, el otro tema que teníamos para hoy es lo que se conoce como red de difracción. Lo primero que tenemos que aclarar es que el nombre red de difracción no es tan afortunado, ya que en realidad lo que vamos a tener es una red de rendijas y lo que vamos a analizar es la interferencia. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero bueno, tradicionalmente se llamó red de difracción. Recordemos primero qué ocurría si teníamos 3 rendijas con ancho A separadas a una distancia D. ¿Qué patrón no teníamos en una pantalla? Entonces, primero, si eran 3 rendijas y no mirábamos el tema de difracción, sabíamos que los máximos de interferencia aparecían donde aparecía el caso de 2 rendijas. Pero entre los máximos de interferencia tenían que aparecer, al tener más de 2 rendijas, máximos de interferencia secundarios. Y esos aparecían como, tantos como números de rendijas menos 2. Para 3 rendijas voy a tener un máximo secundario intermedio. Pero además, como son rendijas, voy a tener el patrón de difracción que va a modular el efecto. En consecuencia, lo que voy a terminar teniendo es un patrón de esta forma. Bien, donde aparecen los máximos principales de interferencia, entre ellos aparecen máximos secundarios de interferencia, pero los máximos principales no alcanzan todos la misma altura, sino que están modulados por la envolvente de difracción. Entonces, los máximos principales de interferencia siguen apareciendo donde aparecían cuando teníamos 2 rendijas, es decir, D seno de tita igual a M lambda o seno de tita igual a M lambda sobre D. Los máximos principales de interferencia entre 2 de ellos, tiene que haber máximos secundarios que es igual al número de rendijas menos 2. En este caso sería 1. Y la última información que tengo que recordar es que los mínimos de difracción aparecen en A seno de tita igual a M' lambda, o sea que el primer mínimo de difracción aparece en seno de tita igual a lambda sobre A. Y que no se cuentan desde cero, ¿no? Caso de los mínimos de difracción. Si n crece, los máximos principales de interferencia se afinan y me preguntan por qué. Esto simplemente, si yo tengo más rendijas, tengo más máximos secundarios entre 2 máximos principales de interferencia y en consecuencia los máximos de interferencia principales se tienen que afinar para dar lugar a los máximos secundarios, ¿no? Si el ancho de la rendija decrece, el máximo central de difracción se ensancha. Eso lo podemos ver desde esta expresión. Si A es más chico, M' para medir el ancho del máximo central tengo que ponerlo igual a 1. Entonces, si A es chico, lambda sobre A se hace más grande, y el seno es una función creciente, así que el seno de tita también es grande, entonces se ensancha el máximo principal. En estas condiciones, los máximos principales u órdenes de interferencia, cuando más rendijas tengo, son prácticamente líneas de igual intensidad dentro del máximo central de difracción. Es decir, si ensanché mucho el máximo central de difracción, los máximos de interferencia me van a quedar relativamente de la misma intensidad y voy a tener varios órdenes metidos dentro del máximo principal de difracción, varios órdenes de interferencia, y además, como ahí están los de los secundarios, que voy a tener muchos, entonces se van a afinar mucho los máximos de interferencia, los voy a terminar viendo como líneas. Y esa información me va a permitir a mí determinar, por ejemplo, la longitud de onda que está asociada con esos patrones, esos máximos de interferencia, y si tengo una fuente que emite más de una longitud de onda, determinar todas las longitudes de onda que tengo, que si solamente tuviera 2 rendijas, se me haría un poco más complicado porque probablemente se me superpondrían los patrones de interferencia, pero ahora, en estas condiciones en las que los afino tanto a los máximos principales y los dejo prácticamente de la misma intensidad, voy a poder determinar con más claridad.
Pero bueno, ahí tiene la justificación que decíamos hoy. Estoy mirando interferencia porque difracción prácticamente no la considero porque ensancho mucho el máximo principal al hacer rendijas muy pequeñas. También tenemos que tener en cuenta que si yo quiero poner muchas rendijas pequeñas en una región, voy a tener muchos máximos secundarios, pero también voy a tener un ancho mucho menor porque tengo que meter más rendijas en el mismo espacio. Para poder entender mejor, vamos a ver el problema 8, que considera justamente una red de difracción, y me preguntan por qué tiene rendijas muy juntas y en gran cantidad. Acá lo que tenemos al costado es lo que se vería para distintas longitudes de onda, recordando, por ejemplo, que el rojo es el que tiene mayor longitud de onda y azul el que tiene el menor, cómo serían los patrones. Obviamente los máximos de interferencia de cada color aparecen de acuerdo al valor de la longitud de onda que les corresponde, porque el D, la distancia entre rendijas, es la misma para todos. Entonces el azul, un patrón más comprimido que el rojo. Y uno puede ver, por ejemplo, el orden 0 sería una superposición y se vería todo blanco. Primero aparece el azul, el verde, el amarillo que no está dibujado, el rojo. Después volvería a empezar la secuencia, azul, verde, el amarillo no está dibujado, pero cuando voy a empezar a ver el rojo, veo antes el azul. Entonces sigo el verde, e inmediatamente después del verde viene la segunda orden del rojo. Bien, entonces es como que cuando empiezo a mirar los patrones, las posiciones, se me van como, no siguen siempre la orden que tiene el orden 1, sino que muchas veces algunos órdenes, algunos de los colores o algunas de las longitudes de onda se terminan apareciendo antes, e inclusive el orden 3 del azul aparecen antes que el orden 2 del rojo. Sí, el orden 3 también del verde también aparece casi antes del rojo. Y esto es un efecto de que cada longitud de onda genera su propio patrón. Si esto no fueran líneas, no fueran tan finitos, entonces yo tendría la superposición de patrones de máximos más gruesos y no podría determinar líneas tan determinadas las posiciones como lo veo en la figura de arriba. Entonces, para contestar de por qué tiene rendijas muy juntas y en gran cantidad, es, se afinan los máximos de interferencia al tener más máximos secundarios, por tener muchas rendijas, y muy juntas de que se dé separando las líneas y facilitando tanto su extensión como su medida. Miramos esta cuenta, si están muy juntas, D más chica, el seno de tita se agranda en relación con otra distancia entre rendijas, y eso me separa los máximos de interferencia para cada longitud de onda, y al tenerlos finos me permite un poco más distinguirlos en las posiciones. ¿Dónde se ubican los máximos y mínimos de difracción? Dado que el ancho de las rendijas es pequeño, el máximo central es extendido, afectando poco la intensidad de los máximos principales de interferencia, lo que asegura ver más órdenes de interferencia, obviamente, dentro del máximo principal de difracción. En esta figura no vemos la modulación porque vemos casi todos del mismo ancho, o sea, como que la envolvente de difracción sería muy ancha, por eso no veo cuando baja y me reduce los máximos. ¿Cuál es la ventaja de usar una red de difracción frente a una única rendija? Y bueno, eso lo estuvimos contando, una única rendija presenta máximos de interferencia anchos, que aún en el caso de D y A pequeños, o sea, de una distancia entre rendijas pequeña y un ancho de rendijas pequeña, el ancho de rendijas pequeños nos extiende difracción, o sea, no nos disminuye tanto la altura, y una D pequeña nos separa los máximos, pero como tendríamos que más ensanchado esos máximos de interferencia, podrían superponerse. O sea, si yo tengo ensanchado el azul ensanchado el verde y ensanchado el rojo, y bueno, se me van a empezar a superponer todos, entonces no voy a ver patrones definidos de franjas brillantes y oscuras de cada color, o sea, líneas como veo acá, sino que voy a terminar viendo en algunos casos la superposición de los patrones. Eso lo habíamos visto en la clase del lunes de esta semana, no, la pasado, donde vimos los distintos patrones, qué pasaba si iluminábamos con luz policromática o dos rendijas.
Y lo último que me queda para contar es justamente la aplicabilidad de la red de difracción, teniendo en cuenta todo esto de la aparición de líneas, de poder medir líneas específicas que están relacionadas con la luz que está incidiendo en la red. Entonces tenemos una red de difracción con 800 líneas son rendijas, por milímetro, que se ilumina con luz proveniente de una lámpara de vapor de mercurio. Entonces tenemos una lámpara de mercurio, la luz está ingresando, acá sería una especie de colimador para poder mandar mejor el haz, pasa por la red de difracción, y yo por el otro lado, con un segundo lente, puedo ir girando alrededor de la red y midiendo el ángulo respecto del eje central al que voy encontrando cada una de las líneas. Estoy midiendo el teta para poder calcular el seno del teta al cual encuentro cada una de las líneas. Entonces me preguntan, ¿cuál es la separación angular entre las líneas de longitudes de onda 435 y 546 emitidas por la lámpara en el primer orden de interferencia? O sea, cuando yo me empiezo a mover desde el centro, lo primero que tengo que encontrar es el primer máximo de interferencia, pues es el primer orden, y queremos saber, para esas dos longitudes que emite el mercurio, cuál es la separación, sobre todo porque si las quiero medir, si yo voy mirando con el goniómetro, tendría que ver la línea y la otra un poco separada para poder medir angularmente dónde se ubica. O sea, acá abajo, como les dijo Flavia en la clase, abajo de todo esto hay un gran plato que tiene un transportador donde cada vez que dejamos posicionado la parte a través de la cual observamos, podemos determinar con exactitud la posición angular de esa línea. Entonces, dijimos que es el orden 1 para interferencia, tenemos que calcular la distancia entre las rendijas de entre medio y medio, entonces si yo tengo 800 en 1 milímetro, 1 sobre 800 me va a dar la distancia entre rendijas, y como los tengo por milímetro, lo escribo por 10 a la menos 3 metros. Entonces la distancia, que acá me faltaría el metro, bueno, no sé si me va a salir escribir con el más, me queda 1,25 por 10 a la 6 metros. Los centros de las rendijas están en el orden de los micrones. Para el primer ángulo que me dan, el seno de orden 1, del primero corresponde a la longitud de onda de 435 nanómetros, o sea, 435 por 10 a la menos 9 sobre D. Bien, acá estamos usando D seno de tita igual a M lambda, que es la ecuación que determina los máximos de interferencia. Entonces, el primero que aparece, conozco la longitud de onda y conozco D, puedo sacar el seno de tita. Y puedo hacer para el segundo, la segunda longitud de onda que me aparece, por el que sería seno de tita 1'. Acá sería 1. Y ahí saco los valores del seno de tita 1 y 1' que corresponden al primer orden de estas longitudes de onda. Y puedo hacer la diferencia, que me da más o menos entre las posiciones de 3,7 grados. Y me preguntan por el segundo orden. Entonces lo que tengo que pensar es que m es igual a 2, la distancia entre rendijas ya la calculé, entonces ahora tengo que pensar que el seno de tita es 2 lambda sobre d, o sea, m lambda sobre d, m es igual a 2, 2 lambda sobre d, sería 2 veces el valor que calculé antes para el tita 2, y para el seno de tita 2' sería 2 veces, acá sería 2 como me quedó muy junto, no 2000, perdón, me quedó un poquito junto. Acá también vamos a ver si podemos hacer un por, para que se note más. Estos me quedaron bastante estrictos. Tengan piedad con mis por. Y acá sería un por.
Bueno, de acá podemos sacar tita 2' versus, a ver si puedo poner el 2. Es difícil escribir el 2 acá. Bien, tita prima 2 menos tita 2, que nos dice que están separados 10,76 grados. Esta separación se va a ver más clara. ¿Cómo mido los órdenes de cada longitud de onda? Y bueno, uso el goniómetro y determino los ángulos en los que aparecen las líneas. O sería al revés, porque en el otro me dieron las longitudes de onda. Y yo determino los ángulos a los que aparecen. Pero en realidad lo que ocurre en una medida es que yo determino los ángulos y a partir de ahí determino las longitudes de onda. Pero claro, o sea, voy a tener que ver que para determinados ángulos puedo obtener un valor de seno de tita tal que a seno de tita me dé un múltiplo entero de un valor. O sea, si yo identifico para el orden 1 un valor de lambda, después voy a obtener valores del seno de tita multiplicado por a que son múltiplos de ese valor inicial de lambda. Entonces esos los voy a identificar como mayores órdenes. Entonces si encuentro a seno de tita como el orden 1, o sea, la longitud de onda 1, y bueno, si después encuentro a seno de tita sobre 2, voy a obtener, no es que, o sea, si yo hago la cuenta y me da a seno de tita igual a 2 veces la lambda que obtuve en el primer caso, no significa que tengo una longitud de onda del doble, sino significa que ese es el orden 2. Entonces, si obtengo múltiplos de un dado lambdas, el menor posible, eso quiere decir que son órdenes mayores para esa lambda. Si no son múltiplos enteros, eso quiere decir que corresponden a otra lambda. Bien, porque este m que aparece, o sea, si yo hago la cuenta a seno de tita me da 0, no sé, 5, por decir un número. Vuelvo a hacer la cuenta y me da 10, entonces estoy segura que estoy en un 10 nanómetros, para decir un número adecuado, ¿no? Me da 5 nanómetros, el otro me da 10 nanómetros, entonces estoy segura que estoy eh, en en el segundo orden de la longitud de onda que me había dado 5 nanómetros, porque es exactamente un múltiplo 2, como parece 15, será el tercero, pero si uno me da 5 y el otro 7,5 no es un múltiplo entero, 7,5, entonces eso quiere decir que es otra longitud de onda. O que probablemente esté asociada a otra de las longitudes de onda, me fijo si hay otra a la cual sea un múltiplo entero. ¿Y por qué me interesa medir estos? ¿Por qué quiero entender las líneas? ¿Por qué quiero saber qué órdenes son? Porque el espectro de frecuencias de cada fuente es como lo que se dice, una huella digital, determina con exactitud de qué está hecho la fuente. O sea, si yo encuentro las longitudes de onda que emite una fuente de gas de mercurio, de hidrógeno, de helio, entonces yo no sé qué gas tengo, pero miro en una tabla y digo, estas longitudes de onda corresponden a los espectros de emisión del mercurio, del helio, del neón, del hidrógeno, y lo identifico. O sea, lo que quiere decir con huella digital es que las longitudes de onda de emisión son propias de cada átomo. Bueno, y con eso terminamos la clase que tiene que ver con difracción y voy a tratar de dar, considerando que el lunes es feriado, voy a tratar de dar en 2 clases todo lo referente a óptica, pero creo que tal vez no, tal vez algún pedacito nos quede para terminar, o algún ejemplo o algo para la tercera. O sea que no tenemos clase el lunes, les pido que pongan todo el esfuerzo en terminar la práctica que tiene que ver con interferencia a la 9, de modo que yo el jueves arranco con los temas de la práctica 10, prácticamente los voy a terminar el lunes siguiente, y ahí van a tener todos los elementos para hacer entre el jueves de la semana que viene, el lunes siguiente y toda la semana, el jueves de la semana que viene, el lunes siguiente, todo lo que sigue en la semana siguiente,
dentro de 2 semanas, para intentar terminar la práctica 2.